Benjamin Sesko, valor emergente dentro del fútbol y un delantero que debe seguir el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual pues vamos a estar en esa línea de jugadores que debería seguir el Real Madrid de cara al futuro. Un Real Madrid que de cara a las próximas temporadas es un club que va trabajando siempre con mucha previsión, es un club claramente largoplacista y donde ha demostrado, gracias a la política de sobre todo Juni Calafat, que esa política de jóvenes, emergentes, prometedores que ya a título presente pueden aportar es algo relevante para el club. Y en ese sentido creo que deberíamos poner la lupa en un Benjamin Sesko que ya en su etapa de Salzburg sonó para el Real Madrid. Y eso fue hace un año y pico, un año y medio casi aproximadamente. Pues bien, estamos ante un periodo muy importante, punto de inflexión de Benjamin Sesko, después de marcar en Austria bastantes goles. Ha aterrizado en el Red Bull Leipzig, un acuerdo que estaba absolutamente cerrado anteriormente. Y ahora pues está en ese momento de impacto, ¿no? Incluso también con la propia selección de Eslovenia. Que lo de Eslovenia a los madridistas, lo digo por Luka Doncic, nos suena muy bien. Pero me diréis, Quique, ¿por qué nos hablas de Benjamin Sesko? Pues por varios motivos, gente, muy importante. En primer lugar, porque el Real Madrid debe rastrear a los grandes futbolistas jóvenes que van apareciendo. Tienes que hacer scouting, tienes que estar atentos. Más ahora si cabe, en un periodo de contexto, iba a decir, geopolítico, pero un contexto global en el cual tienes a los clubes estado de por medio. Y este chico es carne de cañón para los clubes estado. Es un jugador que a sus 20 años y su 1,94 tiene un poderío extraordinario. Es un jugador que mueve su cuerpo con esa altura de manera extraordinaria, cubriendo el balón, descargando, jugador capaz de asistir, con gran remate, con gran olfato goleador, muy buen rematador, es decir, es un auténtico jugador de área, pero que también fuera de ella es un tipo constructivo, con una muy buena zancada. Algunos dirán que tiene algún paralelismo con Erling Braut Haaland. Yo no voy a decir eso, las comparaciones son odiosas. Lo que sé es que si en un momento determinado se te cae de la ecuación situaciones como la de Mbappé 2024 o Haaland de cara al futuro, tú tienes que mirar jugadores como Benjamin Sesko. Yo estoy convencido que este año, que ya ha empezado marcando goles sin ser titular, yo tengo muy claro que la va a petar en el Leipzig, que va a ser titular, que va a ser un jugador, no sé si el jugador revelación, pero que va a ser un jugador que va a explotar y evolucionar y progresar en su categoría futbolística. No tengo ningún género de duda. Es un jugador que hay que estar encima de él. Es un futbolista que más pronto que tarde los grandes clubes se van a tirar encima de él. Y algunos diréis, bueno, ahí tenemos lo de Luka Jovic, ¿no? Que fue al final una pesadilla para todo el mundo, ¿no? Yo creo que no hay que verlo así. Creo que cada futbolista es un mundo completamente diferente. Cada jugador tiene un contexto, unas circunstancias. Y de verdad que el fracaso que fue Jovic no lo tienen que pagar otros grandes talentos que al Madrid le pueden dar muchísimo. ¿Benjamin Sesko puede ser uno de esos grandes valores? ¿Uno de esos grandes valores al alza en el futuro del Real Madrid? Pues lo iremos comprobando, pero desde luego en este canal haremos seguimiento de un chico que ya desde hace año y medio, 2 años empezaba a mostrar cosas, que confirmó a nivel futbolístico con bastantes goles en Austria que es un jugador con un gran potencial y que ya ha aterrizado en una de las mejores ligas del mundo, en el Red Bull Leipzig, que es además un equipo que sabe explotar muy bien a los jóvenes, donde va a tener su espacio y donde creo que puede hacer muy buenas cosas. Jugador de perfil alto, jugador con carácter, con agresividad, con potencia, con muy buena capacidad de ganar situaciones gracias a su cuerpo, pero con una muy buena movilidad gracias, aún así, a su 1,94, a su versatilidad, moviéndose en los distintos trazos del juego ofensivo. Futbolista a poner lupa y donde el Real Madrid espero que esté muy atento, sobre todo en un contexto de clubes estado y de grandes estrellas que sean imposibles de fichar, de grandes clubes. Aquí es donde hay que adelantarse. El riesgo, ahí está, pero como quien dice, quien no arriesga, no gana. Déjame tu opinión, déjame tu comentario. ¿Has seguido a Benjamin Sesko? ¿Te gusta? ¿Piensas que es un jugador que debe seguir el Real Madrid? ¿Piensas que podría entrar dentro de una política Calafat, de una política Real Madrid?
de esos jugadores que van emergiendo? ¿Crees que el Madrid en un momento determinado se puede adelantar a los grandes clubes Estado, sobre todo mirando a la Premier, que son los clubes más potentes, PSG aparte, a nivel económico? En fin, déjame tu opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.